Qué interesante, Claudia, esa habilidad que se muestra en el uso de este instrumento. Veo que tienes una práctica excelente y eh, aparte de toda esta experiencia que has generado a lo largo de estos años, eh, ¿tú sigues impartiendo cursos o talleres en el uso de del Nepohualzintzin? Bueno, pues fíjate que aquí en esta parte yo tengo 14 años de experiencia. Sí he trabajado con muchos alumnos y profesores de todos los niveles. Eso indudablemente me ha dado la oportunidad de darme cuenta los procesos de consolidación del sistema tradicional a procesos de consolidación en el alumno cuando trabaja con el Nepohualzintzin. Hace años, la Universidad Nacional Autónoma de México, en una revista digital que ustedes pueden solicitar aquí en el enlace de GFAO, nos hizo un estudio con respecto al nivel de desempeño de un niño cuando trabaja con el Nepohualzintzin. Así lo hicimos en la Escuela Primaria Efraín Huerta, donde estuvimos trabajando durante 6 años y vimos que el desarrollo del niño es muy diferente cuando trabaja, como les decía, con este tipo de instrumentos. En la actualidad, estos 14 años de experiencia me han servido para dedicarme a dar clases de forma privada. Y bueno, aquí pues les voy a hacer un regalo a tus seguidores, a todos los seguidores de la revista GFAO, pues yo te ofrezco que si tú me otorgas una sede, con mucho gusto yo puedo presentarme a dar un curso en la revista GFAO para que ustedes conozcan de primera mano y que conozcan los procesos en que se realiza la matemática a través de este instrumento de cálculo ancestral. Ahí es donde nos vamos a dar cuenta de que los puntos, las rayas y los caracoles son los números más antiguos y a la vez más sencillos para la comprensión humana que ha tenido en la historia de la humanidad. Estos números que todavía podemos ver en las estelas mayas, en diferentes lugares, pues nos llevan a darnos cuenta de que este instrumento de cálculo es algo que vale la pena incluir en nuestras vidas, que nos va a dar mayor concentración en el mundo que vivimos actualmente, en donde cada rato te llega un mensaje, en el que te llega un aviso, en el que cada rato estás saliendo de tu propio centro. Esto nos lleva justamente a concentrarnos, a aterrizar, a encontrar foco, a centrarnos en nosotros mismos. La forma en que se trabaja utilizando las manos, verbalizando las operaciones que nosotros vamos realizando, hace que logremos procesos que cada vez vamos sintiendo como más lejos de los procesos matemáticos que tenemos en la actualidad. Muchas gracias por tu respuesta. Ya escucharon nuestros queridos escuchas, en el cual nos brinda la oportunidad de conocer más de cerca a través de tener un curso, un pequeño taller. Cuando tengamos oportunidad lo daremos a conocer en nuestras redes sociales para que todos aquellos que estén interesados pues puedan participar en el mismo, ¿no? Te agradecemos infinitamente, Claudia, el que nos hayas acompañado. No sé si cuentes con redes sociales para poder que te puedan contactar, platicar contigo, a alguien que esté interesado a ese respecto. Bueno, pues fíjate que sí tengo algunas redes sociales. Tenemos una página de Facebook que se llama Fundación Nepohualzintzin. Ahí nos pueden visitar. También tenemos un número de WhatsApp que se los voy a dejar aquí para que lo incluyan en su despedida, la revista GFAO. Y también tengo una página que pueden buscar como nepohualzintzin.com.mx. Y bueno, y al mismo tiempo también te dejo mi correo electrónico, que es claudianepo2018, todo con minúsculas, @gmail.com. El día que ustedes deseen buscarnos, que quieran conocer algo acerca de nuestras raíces históricas de grandeza, de la antigüedad que tiene esta forma de calcular las matemáticas, de hacer
estos vínculos justamente de gramática, de cuentas calendáricas que están vinculadas con el Nepohualtzin. Ahí pueden encontrar alguna información al respecto. Y también quisiera agradecerte y decir que me siento orgullosa de que la revista Jefao hable de temas que se han vuelto tabú y que a veces nosotros los mexicanos no sentimos ese orgullo de ser mexicanos, y que ustedes se han dado a la tarea de dar a conocer esas prodigiosas obras que se realizaron. El otro día escuchaba su podcast de la odontología, de la urbanización azteca, del manejo de las zonas lacustres, y son investigaciones científicas que valen la pena incluir en nuestro conocimiento. Así es que muy recomendado tu sitio y muchísimas gracias. Gracias Claudia. Volvemos a agradecerte tu presencia y también el que pues nos hagas ese reconocimiento público. Estamos muy contentos con ello. Y pues a todos aquellos que nos escuchan, les agradecemos que nos hayan acompañado. Agradecemos infinitamente a todos los que nos siguen y por el tiempo brindado para conocer más sobre la herencia cultural de nuestros ancestros del continente de Anáhuac. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Revista Jefao, que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Revista Jefao y nos escuchen en los podcasts en las plataformas de Spotify, Google y Apple. Pueden conocer nuestras publicaciones en nuestra página web www.revistajefao.com. Sin más por el momento, nos despedimos y les recordamos: la grandeza de una nación inicia cuando conoce sus raíces. Buenas noches y un fraternal abrazo.